Un tiempo con Dios para meditar todo el día. El yugo de Cristo. Y leemos en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 30. Y dice la palabra de Dios: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y este versículo nos está haciendo un llamado a todos los que en esta vida estamos cansados, trabajados, cargados por muchas cosas, por tratar de llevar nuestra vida a nuestra forma y tratar de encontrar una justificación a todo lo que hacemos ante Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que esto es imposible de hacerlo. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Todo lo que son obras, tratar de ser buenos, tratar de hacer las cosas a nuestro modo, pero sin Dios, no nos trae justificación. Y cada vez que experimentamos un fracaso tras otro fracaso, porque las obras que hacemos no alcanzan las demandas, nos vamos a sentir agobiados, cansados, trabajados, cargados, como dice estos versículos. Ese es el primer llamado que Dios nos está haciendo a nuestras vidas, a no tratar de llevar nuestras vidas haciendo las cosas a nuestro modo para tratar de estar bien delante de Dios, porque es imposible. Pero también hay otro llamado, y es para aquellas personas que están en esclavitud en este mundo por su pecado y se sienten frustrados y llevan una vida vacía, sin propósito, sin destino, los cuales dice la palabra que de continuar así nunca encontrarán el reposo prometido por Dios a través de Cristo Jesús. Mirando el contexto de lo que viene hablando el Señor en estos versículos, el contexto inmediato es que estas palabras fueron dadas a los judíos, porque los judíos querían ser justificados por cumplir la ley, por cumplir los mandamientos y la tradición de todos los escribas y fariseos, por los ancianos, los doctos, los religiosos. Pues cuando Jesús les decía vengan a mí, les estaba diciendo crean en lo que yo les digo y crean en mí. Porque muy claro Dios está enseñando aún desde el Antiguo Testamento que para ser aceptados, justificados por Dios, redimidos por la gracia, solamente es a través de la fe en Cristo Jesús, por la obra de nuestro Señor, allí, por morir, entregar su vida por nosotros. Es a través de un verdadero arrepentimiento, de reconocer que no somos merecedores de la gracia de Dios. Es que experimentamos el perdón de nuestros pecados por Cristo Jesús. Por eso el yugo de Cristo, ¿cuál es el yugo de Cristo? La ley mostraba que teníamos que pagar por pecados. La ley mostraba muerte, como lo dice Romanos 3:20, el que acabamos de leer. Mostraba muerte. Había una paga por el pecado, había una consecuencia por infringir la ley. Y esto lo mostró la ley. Desde que la ley llegó a hacerse latente, trajo el conocimiento del pecado. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20 y Gálatas 2:16. Entonces, el yugo de Cristo es esa misma ley que muestra el pecado y el castigo por el mismo. ¿Qué hizo Jesús? La palabra de Dios nos enseña que Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Jesús es el único que ha podido cumplir la ley, el único, y nadie en este mundo podrá cumplir la ley. Pero nosotros, al aceptarle como Señor y Salvador, Cristo nos justifica. Y ese yugo que estaba en nosotros, esa carga pesada, Cristo la tomó por nosotros. Por eso su yugo es fácil. Esta palabra fácil en el original griego significa chrestos.
y la palabra es usar. Denota lo que es útil, agradable, bueno, confortable, cómodo y servible. O sea, mi yugo, si es útil, si es bueno, si es agradable, si es servible y ligera mi carga. Las cargas que yo pongo no son pesadas. Es la ley la que trae estas cargas tan pesadas. Por eso el yugo de Cristo son estos mandamientos de la ley puestos sobre Él que Él solamente podía cumplir. Y que cuando nosotros estamos en Cristo es como si nosotros las hubiésemos cumplido, porque Jesús nos justifica. Dice que la dádiva de Cristo es vida eterna en Él. Conocerlo a Él es que nos enseña a conocer su carácter, su mansedumbre, su humildad de corazón. Y ahí es donde hallamos el descanso para nuestras almas, ya que su yugo, la ley, es fácil y ligera porque Él ya la cumplió. Las cargas que colocaban al pueblo los fariseos y los escribas eran pesadas y difíciles, y nos lo muestra en Mateo 23:4, que dicen que ellos ponían cargas tan pesadas que ni siquiera ellos las cumplían. La religión y el legalismo pretende hacer que se deben cumplir la ley, pero ni siquiera ellos la cumplen, porque está escrito que ninguno la podíamos cumplir, o si no, Cristo no hubiese tenido necesidad de morir en la cruz. Dice, ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres? Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es decir, les decían a los oyentes que hicieran tal cosa, pero ellos no las hacían, cayendo en la hipocresía que obviamente los caracterizaba, y por eso ese nombre de fariseos. El yugo era visto como un símbolo de sujeción y de servidumbre. En cierto sentido, para el judío la ley ceremonial y las tradiciones eran como un yugo. Hechos 15 nos muestra esto en la palabra de Dios. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? A la liberación de esa opresión se refiere Pablo, cuando dice en Gálatas que no vuelvan a estar presos en el yugo de la servidumbre. Gálatas 5:1 lo dice, ya que si habíamos sido liberados por Cristo, estábamos en Cristo, ya no estábamos bajo el yugo de la esclavitud de la ley. El yugo, al igual que Cristo, se refiere en Mateo capítulo 11, era esa carga pesada, pero aquí la hace ligera, es decir, fácil de llevar. Por la única razón que la gracia de Dios es quien no la suministra a nosotros. Solo Él lo puede hacer. En primera carta de Juan capítulo 5 dice que los mandamientos de Jesús no son difíciles de llevar, pero dice la cita también, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La pregunta entonces es, ¿la carga de la cruz es fácil y ligera? ¿Qué es lo que manda Dios? O sea, que también tengamos una cruz, que llevemos carga. No, lo que Cristo está diciendo es que al tomar la cruz y seguir a Cristo, nosotros también tenemos que morir a diario, negarnos a nosotros, perder la vida que no nos sirve para hallar la que realmente nos sirve. Y viendo un poco que es un yugo, vemos que es un artefacto de madera, el cual se unen dos bueyes, y estaba estudiando que utilizan dos bueyes del mismo peso, de la misma edad, de todo, para que puedan jalar de la misma forma y puedan construir de la misma manera. Y algo muy interesante es que estas personas decían que estos bueyes se cambiaban cada 3 años. O sea que su trabajo, su aporte con su fuerza, lo utilizaban solamente 3 años, y después estos animales eran vendidos para que los pudieran sacrificar y utilizarlos para la carne, para alimentarnos. Mira lo que hizo Cristo Jesús. Durante 3 años aproximadamente, Él disipula, Él viene y trabaja, Él viene y extiende el reino de su Padre amado de los cielos aquí en la tierra. Y después de 3 años entrega su vida en sacrificio en la cruz, y da su vida
muere por nosotros, por nuestros pecados. Y a través de eso nos alimenta a todos, porque nos da vida eterna, su carne y su sangre. Como hacemos en la Santa Cena y conmemoramos la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Mira qué hermoso esto, qué simbolismos tan grandes que nos muestra la palabra de Dios en esto. Dice que normalmente el peso de los bueyes era entre 500 y 700 kilos y tenían que pesar casi igual. Pero había una diferencia, y es que cuando a veces algunos agricultores ponían a bueyes pesados, experimentados, con otros no experimentados más jóvenes, los jóvenes querían jalar hacia un lado, no querían obedecer. Entonces este buey, que es un cabestro realmente, es que hay una diferencia entre un buey que es un macho vacuno castrado, estaba leyendo, pero un cabestro es un buey manso que sirve de guía a las reses bravas o a las reses jóvenes. Y mira cómo él dice: aprendan de mí que soy manso y humilde. Entonces, este buey con experiencia, y cuando le ponían otro sin experiencia, quien realmente llevaba la carga era el de la experiencia, el manso, porque el otro no acataba y quería ir hacia un lado, hacia el otro, y hacía que solamente un buey llevara la fuerza que debían de llevar dos bueyes. Es lo que Jesús nos quiere enseñar. Mi yugo es fácil, mi carga es fácil porque yo la puedo llevar, tú no. Y nosotros somos como esos bueyes, o a veces también los ponían con burritos al lado para jalar, pero estos no se dejan llevar muy fácilmente y la carga se hace más pesada hacia Cristo. ¿Cuál es el yugo de Cristo para concluir con el corto tiempo que tenemos? Nos quiere decir que realmente el yugo de Cristo es su caminar, es realmente su muerte, es su obediencia, es su trabajo que hizo acá, es su servicio, es su amor, es su búsqueda al Padre. El yugo de Cristo fue el oprobio. Todo lo que tenía que ver con la ley, todas las condiciones que había en Cristo las cumplió, pero todo esto le costó. Y me está mostrando a mí que si Jesús tomó ese yugo por mí y Él quiere que yo esté al lado como ese joven, ese arisco, ese necio, o tal vez como un burrito, ahí para que Dios nos guíe. Llevar el yugo de Cristo nos implica caminar con Él, aprender a caminar con Él, aprender a morir con Él, aprender a obedecer como Él, aprender a trabajar como Él, aprender a servir como Él, aprender a amar como Él, aprender a buscar al Padre como Él, aprender que aunque haya oprobio, aunque tengamos piedras de tropiezo, cómo podemos salir adelante como Cristo lo hizo. El yugo de Cristo es perfecto, es fácil, es útil, es bueno, es agradable, es servible y es ligera su carga, porque es el que lleva todo el peso que nosotros no podíamos llevar. Y mira cómo el yugo era hecho en madera, nos muestra la cruz de Cristo, la forma en que Él llevó todo por nosotros, por amor a ti, por amor a mí. Toda la ira de Dios fue derramada por el pecado allí en la cruz y la asumió Cristo Jesús. No significa que no tengamos que pagar ni cumplir la ley. Significa que si entendemos que Cristo la cumplió y pagó por mis pecados, yo debo obedecerle, amarle, seguirle, caminar con Él, obedecerle, trabajar como Él lo hizo, servir como Él lo hizo, amar como Él lo hizo y tener una relación con Dios como Él la tuvo con su Padre aquí en su humanidad. Mira qué hermoso es entender cuál es el yugo de Cristo. Por eso es ligero y por eso es fácil. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta hermosa mañana. Gracias por este día y gracias por enseñarnos tantos principios, Dios, de tu palabra. Gracias porque en estos cortos minutos, Dios, podemos hallar descanso para nuestras almas. Podemos encontrar la necesidad y verla para aplicarla, la necesidad de ser como niños realmente para aprender todo esto.
para poder tener la revelación tuya de los cielos en nuestra vida. Tu yugo sí que es impresionante, Dios, porque nadie lo hubiésemos podido llevar, nadie. Pero solamente tú tenías el poder para hacerlo. Y qué poderoso es saber que lo hiciste como hombre, no como Dios. Por eso gracias por morir en una cruz por mi Señor una vez más. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Y gracias, ayúdanos Dios en nuestra necedad, en nuestra terquedad, Padre, a poder tomar ese yugo. Tu palabra dice, vengan a mí, lleven mi yugo y aprendan. Y para poder aprender necesitamos estar sujetos a ti. Por eso se amarraban los dos bueyes. Nunca podremos hallar descanso para nuestras almas si no estamos amarrados a ti, si no llevamos tu yugo sobre nuestra vida, porque la única forma de aprender de ti es estando junto a tu lado. No hay otra forma. Te amamos y te bendecimos, Padre. Dejamos esta mañana en tus manos, habiendo entrado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.